Dios le bendiga en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, viernes 29 de diciembre del año 2017, gracias a Dios por esta palabra. Hoy vengo en la dirección del Espíritu Santo a revelar la palabra, a hacer tesoro en el reino de los cielos. Para poder entender el lenguaje de Dios dentro de las Sagradas Escrituras, tenemos que ir a recorrer y pasearnos en la misma palabra para poder entrar en un entendimiento en el reino de los cielos y poder hablar al pueblo de Venezuela, al pueblo atento, al pueblo sediento y hambriento por la palabra del Señor, un pueblo que quiere ser accionado dentro de la eternidad, dentro de la voluntad del reino de los cielos. Yo le hablo a este pueblo hambriento que en medio del anhelo de agradarle, de obedecer y de accionar dentro de la obra y la voluntad de Dios, tenemos que aprender la paciencia, tenemos que aprender la sujeción dentro del plan de Dios para con nuestras vidas. Es poder entender que el Señor está despertando y abriendo los tesoros de los cielos para que el pueblo entre en un entendimiento, en una sujeción, corrección y disciplina para poder movernos al movimiento del que es eterno, porque Él está haciendo el llamado. Dios está rompiendo con todos los paradigmas, con todas las costumbres, con toda la reguera y todo el desenfreno dentro de la iglesia, para que el pueblo no se sujete a plan ni agenda humana, sino en el orden de la gloria del eterno Dios, a una sujeción, y es solo al reino de los cielos por la voluntad del que es Padre eterno, en la corrección, en la disciplina y en la paciencia. Dios aún en lo secreto, en lo íntimo, está trabajando un orden, un plan, una agenda, para que el pueblo entre en una sujeción, y es por la dirección y la orden que solo el Espíritu Santo, por el Padre eterno, da en secreto en la vida interior de cada hombre que escucha, que puede estar de rodilla anhelando y hambriento por obedecer y accionarnos dentro de la voluntad del eterno Dios. Yo los bendigo a todo el que escucha, a todo el que está atento a una nueva enseñanza por este canal de YouTube. Yo los bendigo y le pido al Dios eterno que su nombre primeramente esté escrito en el libro de la vida, que podamos estar sujetos solo al eterno Dios, no a una agenda visible, sino que podamos presentarnos en pensamiento, palabra y de corazón al que es eterno, y Él pueda limpiarnos en el poder de su sangre para ser correccionados y disciplinados dentro de la paciencia, de la espera, en la mansedumbre y humildad, en nuestras decisiones y nuestros actos para con el que es Dios eterno en los cielos y en la tierra. Estaremos hablando en Génesis capítulo 2, versículo 10 y 11, para poder entender por qué el Señor habla de tesoro, pero tenemos que ir al gráfico del diseño del reino para poder entender qué diseñó el eterno Dios desde el capítulo del origen del reino de los cielos en un diseño interior dentro del hombre. Y leemos la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y nos dice así: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno
Hay allí también bedelio y onice. El oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. Desde ese punto donde nos señala el gráfico que al norte hay oro bueno, bedelio y onice. Desde esa coordenada el Señor nos señala en el gráfico que es el pensamiento. Y entonces iremos a Malaquía, capítulo 3, versículo 16, 17, y nos dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que le temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, para los que piensan que solo Jehová Dios es bueno. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis, volveremos y tendremos el conocimiento de la diferencia entre el justo y el malo, el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces, para poder desglosar dentro de la palabra de las Sagradas Escrituras y poder entender el lenguaje del eterno Dios, Dios nos señala desde el origen de la creación un norte, un tesoro que es el buen pensamiento del Señor. Y el buen pensamiento del Señor para con su pueblo se decora y se viste con bedelio y con onice, con un buen perfume. Y el onice es la piedra que distinguía el vestuario del sacerdote, del que se presenta a servir y a escuchar lo que está en secreto desde el altar en la presencia del eterno Dios, desde rodilla, para poder llevar el mensaje al pueblo, para que el pueblo entre a caminar y a obedecer los mandamientos del eterno Dios y poder tener la corrección y la disciplina como un pueblo santo, como gente santa dentro de un sacerdote, desde un sacerdocio y un reinado eterno por la sujeción y la mansedumbre de quien le sigue como pueblo al que se mueve desde la eternidad con una palabra y un conocimiento de todo lo creado, y solo es Dios Jehová de los ejércitos. Entonces podemos ir a Colosenses capítulo 2 versículos 3 y 4 para poder entender que el Señor nos revela como tesoro en las Sagradas Escrituras, en el lenguaje desde la eternidad. Y nos dice: para que seáis consolados sus corazones unidos en amor, unidos en una palabra guardada en el interior de cada hombre, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Solo en el misterio del Padre como esencia y Cristo como la sustancia que se desprendió para poder revelar y otorgar el tesoro de un entendimiento a la plenitud máxima del conocimiento en la sabiduría desde la eternidad para con los hombres. Es entender que solo en ellos como esencia y sustancia se esconde la plenitud
del entendimiento y la sabiduría que solo puede obtener el hombre en el arrepentimiento, en la humildad y la mansedumbre, para que podamos tener la recompensa en la herencia eterna, para que podamos sujetarnos al que es Dios eterno y es el que esconde sus tesoros en su esencia, en su palabra, como identidad eterna. Entonces, desde este versículo podamos entender por qué Mateo 6:19 nos dice. Mateo 6:19 nos dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. No os hagáis tesoro en la tierra. No hagáis un pensamiento en medio de los hombres donde la polilla y el orín corrompe, donde te lo puedan carcomer y devorar, donde te puedan ensuciar y contaminar el pensamiento, el conocimiento, y donde ladrones minan y hurtan, donde venga alguien a hurtar y robar o clonar un pensamiento, una idea, un plan que fue engendrado en tu pensamiento, en tu conocimiento, en tus habilidades y capacidades como creación de Dios. Y te dice la palabra: sino haceos tesoros en el cielo. Hace el conocimiento de tu pensamiento para con la eternidad, para con la sujeción, y es en el reino de los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Ocupémonos de que nuestro pensamiento, de que todo lo que llena el pensamiento del hombre esté escondido en la sujeción del reino de los cielos, y es por la palabra eterna, y es por toda la descripción del lenguaje del eterno Dios en las Sagradas Escrituras, y en la intimidad, en la presencia del eterno Dios de rodilla en la intimidad, que podamos saciar esta hambre por la presencia de Dios, y es de rodilla, porque seamos llenos por ese pan, por esa palabra que se desprende del eterno Dios, para podernos sustentar en medio de este tiempo. Hablamos al pueblo de Venezuela en la dirección del Espíritu Santo para que se aperciba a poder direccionar su camino, y es en la corrección del eterno Dios, es en el llamado al arrepentimiento, para que los que son bachaqueros, para los comerciantes, para los militares, los políticos, los empresarios, el pueblo que ahorita se carcome y se corrompe en la avaricia de obtener miles y miles, millones y millones por los incrementos diarios en esta nación, se corrompen y no distinguen el pensamiento y la atadura desde su corazón, porque la palabra dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Seas tú apercibiéndote en la oportunidad que el eterno Dios ha mostrado a Venezuela para entrar en un arrepentimiento, para poder tomar y hacer tesoro en el reino de los cielos, hacer un pensamiento, y solo es en la sujeción en el reino de los cielos. Si podemos indagar y escudriñar con mayor exactitud dentro de la palabra, en las Sagradas Escrituras vamos a encontrar mucha más descripción y profundidad sobre hacer tesoro en el reino de los cielos. Donde está tu pensamiento, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Seamos nosotros
temerosos de buscar solo es el tesoro, el pleno entendimiento en la sabiduría y en el conocimiento del Padre y del Hijo, en quien es la esencia y es la sustancia para poder tener una identidad eterna y obtener la salvación, y es solo en Cristo Jesús. Podamos entender que lo que está por venir a Venezuela y a distintas naciones, vamos a estar resguardados y solo es en la palabra que pueda vivir y morar en nuestro interior, apegado a la palabra eterna, a la sujeción en Cristo Jesús, y podamos decir: venga tu reino, venga una palabra que nos sujete al que es eterno, y se haga la voluntad del Padre, del que tiene toda la voluntad para con nuestras vidas, y es en el bien, y es en un conocimiento en Cristo Jesús, para vivificarnos en un mismo espíritu, y es por las Sagradas Escrituras, es por la palabra eterna que pueda morar y pueda llevarnos a una corrección y a una disciplina, y solo es en el eterno Dios, solo es por su palabra. Yo los bendigo nuevamente y les pido que podamos entrar en un mismo entendimiento, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, y solo es en Cristo Jesús. Que podamos entender que mucha tradición de hombre no nos lleva a la salvación. La Navidad no nos lleva a la salvación ni a la unidad familiar. Solo la unidad familiar y a la salvación, y es porque podamos velar en un entendimiento, y es para con el que es Dios eterno. Que podamos estar de rodilla y en un diario vivir, en un clamor, en un pensamiento, para poder discernir y diferenciar el malo y el justo, y el que sirve y el que no sirve a Dios. Podamos estar en un entendimiento de que tenemos que estar humillados y en un arrepentimiento digno y en la presencia de Dios. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús, que podamos estar unidos y en contacto de rodilla en la presencia de Dios, en cualquier estado, en cualquier territorio donde te encuentres, fuera o dentro de la nación de Venezuela, podamos estar clamando unánime, en una armonía, en un mismo sentir y un mismo pensamiento, para con el que es Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesús, yo los bendigo. Yo declaro la bendición a sus vidas. Yo los bendigo, y que podamos conocer en este caminar, en esta sujeción, en este apego por el pan de vida, para poder conocer la paciencia hasta que Cristo como Salvador se manifieste en nuestras vidas, y podamos conocernos como ejército del reino de los cielos, en una sujeción para con el que es Padre y Dios eterno. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo te pido que bendigas a cada uno de estos nuevos suscriptores, que le des pan de vida, que lo lleves a entrar en la armonía y en la distinción de una identidad eterna como pueblo santo, Señor. Que tú los correcciones y los disciplines dentro de tu lenguaje, de tu entendimiento, y puedas traer el entendimiento a esta palabra que se desnuda, que se descubre como misterio y secreto del reino de los cielos, a un pueblo que está sediento por tu palabra, a un pueblo que quiere reverdecer en la acción de obediencia, Señor, y puedan su nombre ser escrito en el libro de memoria para la obediencia para con Cristo Jesús. Señor, acobíjalos en tu presencia, vístelo por tu palabra, Señor. Cúbrelos en el poder de tu sangre, Señor. Yo los bendigo, Señor Padre, a lo ancho y a lo largo, Señor, en el territorio de Venezuela y fuera de Venezuela. Yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Señor, que ellos puedan ser instruidos
en un diario vivir en tu palabra, que ellos puedan discernir y conocer, Padre de la gloria, en tu sabiduría, Señor, que ellos puedan entender que no es la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría que desciende de lo alto y es desde tu trono, Señor. Yo los bendigo, Señor, Padre de la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo, Señor, que puedan abrirse camino de justicia en sus vidas, Señor, que puedan ser limpiados en el poder de tu sangre, que sus manos sean santificadas, inocentes, Señor, Padre de la gloria, para poder discernir en este tiempo, para poder hacer tesoros en los cielos, Señor. Padre, yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús, y es por tu palabra y es por tu bendición. Señor, te doy las gracias en este día